Buenas tardes. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Comenzaré dándole gracias al Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu piedad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor. Que seas tú a través de tu palabra, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, Señor. Espíritu Santo, sé tú abriendo todos los oídos, Señor, preparando ese corazón, Señor, para que germine, Señor, ese árbol de fe, Señor, ese árbol, Señor, aleluya, para tu gloria y honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tu mano estamos, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a comenzar en el libro de San Juan, capítulo 13. Amén. Amén. El encabezado dice: Jesús lava los pies de los discípulos. Dice así. Leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. heme aquí, Señor. Señor, tómame en tus manos, Señor. Guíame, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, a esta pequeña enseñanza, prédica, como le llamamos por costumbre, yo le puse como título, aleluya, Jesucristo, nuestro ejemplo para la vida cristiana. Porque todos sabemos que en 2 de Tesalonicenses dice, Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a través de esta escritura, nosotros tenemos ejemplos de vida para que nosotros las apliquemos a nuestra vida, para que sea de agrado delante de nuestro buen Creador. El Señor mismo, aquí en el versículo 15, que es donde yo quería más enfatizar, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que nuestro ejemplo como cristianos es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo instruyó personas, dice la palabra, apóstoles, profetas, pastores, maestros. Pero estas personas fueron incluidas para guiar al pueblo hacia nuestro Creador a través de su palabra. No para que, lamentablemente, por una mala interpretación, hoy en día vemos personas que adoran más al pastor o al que se hace llamar profeta o apóstol, más que a nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios que el Señor me puso en el corazón siempre buscar, trajo esta palabra, Santo Espíritu, de que ejemplo tenemos, que debemos saber que nuestro Señor es Jesucristo, para que nadie quiera, como hacen algunos, robarse esa gloria de creerse que ellos son los que van a salvar las almas. Y lamentablemente lo vemos hoy en día, que hay personas que se vanaglorian desde un púlpito, diciendo que si no es a ellos que la persona van a como adorarle, a alabarle, no serán salvos. Y digo yo, Dios mío, la locura está llegando cada día más arriba. Digo, Dios tenga misericordia de todas estas personas. Me gustaría ir con ustedes al segundo libro a los Corintios, capítulo 5. Bendito Dios. Aleluya, Padre. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Vámonos a leer del 5 al 10, pero el versículo sí clave, importante, es el 9. De pronto a algunos no les agrade mucho leer la palabra, me gusta leerla porque así hay más claridad, a la persona comprenda mejor, ya que lamentablemente es otro error que se ha cometido en algunas congregaciones, que de un
versículo quieren sacar una doctrina. Entonces hemos aprendido que es bueno leer el contexto anterior y posterior para comprender de qué nos está hablando ese versículo. Entonces por eso me gusta leer unos versículos antes y tal vez uno o dos después. Voy a leer desde el 5 hasta el 10. Dice así, aleluya. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí vemos en el versículo 9, que es el importante, que nosotros debemos procurar, aún estando ausentes o presentes en el cuerpo, serle agradable a nuestro Creador. ¿Cómo no somos agradables? Cuando andamos conforme a su voluntad, practicando los ejemplos que Él nos dio aquí a través de su palabra, la cual, como dije al principio, en 2 Timoteo, el Señor nos recalca que toda la palabra es inspirada por Dios. Vuelvo a recalcar que existe, lamentablemente, en personas que no comprendieron la palabra o no sé, parece que no la escudriñan, que hay algunos que dicen, no, solamente el Nuevo Testamento, como que el Antiguo Pacto ya no es importante, pero es importante porque es la palabra de Dios toda. El Señor nos dijo, no solamente esta parte de mi palabra. Y escuchamos personas que hacen alusión a esto, como que la Biblia solamente es importante después de Jesucristo. Y no, porque esos hechos que acontecieron en el Antiguo Pacto son ejemplos para nosotros, para la iglesia, como pueblo de Dios. Sabemos que Israel fue el pueblo escogido por Dios para ser ejemplo, para hacer luz a las otras naciones, pero ellos lamentablemente se corrompieron mirando que los otros pueblos lo que hacían. Como dije en una ocasión, en una palabra que tuve, el Señor mismo dice en Samuel, le dice, no es a ti a quien rechazaron, fue a mí, porque Él era el que lo guiaba, Él era el que vivía en medio de ellos y le daba leyes y estatutos cómo vivir y mandamientos, para mantenerlos rectos y como ejemplo para que otros cuando vieran ese pueblo pues quisieran imitarlos. Pero ellos como hombres, y lamentablemente como tenemos el libre albedrío que Dios no lo viola y nos obliga, ellos dijeron, no, nosotros queremos reyes como tienen las otras naciones. Entonces ya el Señor le hizo la salvedad a través de Samuel, diciéndole todo lo que acontecería si tenían un hombre como rey. Este iba a tomar a sus hijas, su campo, podía hacer lo que él quisiera con ellos, porque él era el rey. Y aún así perseveraron y dijeron, no, nosotros queremos un rey. Es decir, no quisieron que Dios siguiera gobernando en su vida, dándole todas las bendiciones que ya le había dado, la cual vemos desde el Pentateuco, cuando Moisés lo sacó de la esclavitud de 400 y pico de años. Y da pena como a veces la iglesia así mismo también pide, no, queremos como vemos que los otros tienen, así queremos. Yo a veces, lamentablemente, aquí, como no tenemos, como muchos piden, un pastor, un hombre aquí que decía fulano de tal el pastor,
Cuando a veces lo invitan a la congregación, me dicen, ¿quién es el pastor? Yo le digo, Jesucristo es el pastor. Aleluya. Porque es al Señor Jesucristo a quien tenemos que servir y seguir. Y ese es nuestro ejemplo. No es el hombre. Los hombres fueron instruidos por el Señor para guiar al pueblo. Y lamentablemente muchos se han envanecido y se creen que son ellos los dueños del pueblo. Y las ovejas son de Cristo, no de los hombres. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Y el Señor, en todos los ejemplos, incluso en la palabra nos dice que el asalariado ve venir al lobo y se va y deja las ovejas, porque él es un asalariado, él nada más está por su dinero, él no le importa las ovejas. Entonces, Dios, Jesucristo, es nuestro buen pastor, el cual dio su vida por las ovejas. Aleluya, bendito sea. Ningún hombre debe de vanagloriarse, porque el Señor le permita llevar la palabra, porque el Señor le permita hacer luz en medio de la tiniebla. Al contrario, debe dar gloria a Dios, aleluya, por haber sido escogido para llevar y representar al Señor. No para que nos creamos que somos más que los otros, que porque yo soy el pastor, yo soy superior. No, somos hermanos en Cristo, coherederos y herederos del reino. Aleluya, bendito sea Dios, Señor. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y sigue dándonos tiempo para que nosotros cambiemos nuestra manera. Otro punto que quiero tocar está en el libro, en Primera de Juan 2, capítulo 2. Aleluya. Aquí del 1 al 6 voy a leer, bendito Dios, pero el versículo clave es el 6. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Aleluya. Como el Señor Jesucristo anduvo. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Sanaba a los enfermos, le hablaba con amor, le hablaba con paciencia, no se irritaba, no gritaba porque no había necesidad, no hay necesidad de gritar. El Señor dio todo por nosotros, como dice aquí, Él es nuestro abogado. Si pecamos, nosotros no podemos justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que somos justificados por su sangre, por su muerte y resurrección. Entonces, no debemos nosotros querernos tomar atribuciones de querernos, como vuelvo y digo, superiores a otros, porque todos somos iguales. Ninguno, ni el pastor, ni el apóstol, ni el maestro, se puede justificar a sí mismo delante del Señor, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza en todo y para todo, dice la palabra, para que ninguno se tome
¿cómo diría? No suena feo. Se toma ese atrevimiento, vamos a decir, que Él puede, lo puede todo. Y lamentablemente, como vuelvo y recalco, hay personas hoy en día, lo vemos en el Facebook, en el YouTube, que se dicen siervos del Señor, que llevan la palabra, pero lamentablemente la usan para su propio provecho. Y el Señor bien nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Es decir, que sabemos que Satanás hizo caer a Adán y a Eva por medio de la palabra. Él vino y trajo la palabra, pero ¿qué hizo? La tergiversó. Él le metió un pedacito de verdad y el resto de mentira. Y ahí el ser humano cayó. Igual lo intentó en el desierto con nuestro Señor Jesucristo. Después de haber ayunado 40 días, dijo: no, ahora que está débil, ahora lo voy a atacar. Y viene y le dice, como él sabía que tenía hambre, bueno, pues convierte esa piedra en pan, que tú eres Dios, hijo de Dios. Y el Señor le responde: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Esta palabra es nuestro pan. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es maravilloso, gloria a Dios, por eso debemos cada día glorificarle y exaltarle. Voy a continuar en el libro de Gálatas 2, luego Gálatas 2, capítulo 15, aleluya, bendito sea Dios, aleluya. En el versículo 15 al 21 voy a leer. Dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras. La ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo mismo ministro de pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Como vemos aquí, aleluya, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El versículo clave aquí es el 20. ¿Con quién debemos estar juntamente crucificados? Con Cristo, ¿no? Entonces, para que no viva más el yo, sino que viva Cristo. Y lo que hagamos en la carne, lo hagamos por la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros, muriendo en una cruz para la gloria de nuestro buen Creador, porque a través de este sacrificio nuestro Señor Jesucristo venció al diablo, venció a la muerte, a la potestad, a los principados, y lo puso bajo sus pies,
y lo ha dado a su iglesia, el cual es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, no se hubiese hecho hombre para venir y derrotar al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo, ningún hombre, por la ley, todos estos ritos que se hacían para justificarse mientras en la ley, no podía llegar ante Dios. Tenía que ser alguien sin mancha y sin defectos, sin pecado. Y la palabra misma en Romanos dice, como somos descendientes de Adán y Eva, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que no es nacido de carne, sino del Espíritu, pues vino para vencer y quitar eso que nos impedía volver nosotros a tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. Nuestro Señor Jesucristo, aleluyas. Aleluya, bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos justifica en todo momento. Aleluya, bendito sea Dios. Ya el último capítulo que voy a compartir será en 2 de Tesalonicenses 1:3. Aleluya. Se quedó. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En 2 de Tesalonicenses 1:3 al 12, en el encabezado dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Esta es la finalidad por la cual nosotros tenemos que agradar a nuestro Creador y vivir para Él en su voluntad y su mandamiento. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo perecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, aquí el Señor es muy claro.
Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hará juicio a aquellos que no han creído al Evangelio, que no han creído a nuestro Señor Jesucristo, sino que se han envanecido en su propio pensamiento, en su propio conocimiento, y se han desviado de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor es bueno y misericordioso, y como dijo la hermana ahorita, el Señor, muchos tienen la venida del Señor por tardanza, pero lo que ellos no saben es que el Señor está dando tiempo para que la gente se arrepienta y se acerque a Él, a buscar el oportuno socorro en el trono de la gracia. En esta tarde, mis hermanos, a través de estos versículos de la palabra de Dios, podemos ver que en todo momento nuestro ejemplo, nuestra guía es Jesucristo. Debemos cada día perseverar en eso, como dijo la hermana Josefina en la palabra, mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, pensar cuando vamos a hacer algo si esto es lo que al Señor le agradaría, si está bien que hagamos esto. No importa lo que diga el pastor, lo que diga el hermano, si está conforme a la Biblia, lo que Dios manda en la Biblia, debemos de tomar el consejo. Pero si usted ve que se sale de la Biblia, que no está aquí, que no fue lo que Jesús hizo, porque Él es nuestro ejemplo, si Él no lo hizo, ¿por qué un hombre viene y pone y dice, por ejemplo, como escuché en el estudio el viernes, en un lugar, un pastor le decía a las mujeres que tenían que acostarse con él para él santificarlo? Y recuerdo que también un día hablando con la mamá de mi hijo, allá de Santo Domingo, en el pueblo de Barahona, ella también me hizo esa alusión, que había un pastor que se acostaba con las mujeres y se descubrió porque una prima de ella fue como a pedir consejo, y cuando él la llevó le dice, quítate la ropa, y ella se la quitó. Digo yo, pero es que no lee la Biblia, ¿dónde ella vio que Jesús mandó a alguna gente a quitársela, desnudarse? Y cuando lo sintió que él se colocó encima de ella, la mujer, porque él le decía que cerraran los ojos, se espantó y lo golpeó y se lo contó al esposo, y el hombre tuvo que salir corriendo de esa zona porque el esposo de la mujer lo quería matar. Y ahí se supo que se había acostado con varias de esas mujeres que asistían a la congregación. Y yo digo, Dios mío, pero es que la gente no lee la Biblia, no lee la palabra, porque si esta es la palabra de Dios y aquí están los ejemplos, y tú no ves en ningún lado que en la palabra de Dios ya ha sucedido eso, y un hombre viene y te dice, no, porque yo soy el pastor y yo te voy a achacar los demonios, y la persona le cree. Y vemos que, aleluya, muchas congregaciones hacen esto y otras cosas que no han salido a la luz porque la gente no lo cuentan, pero el enemigo se ha infectado de una manera tan horrenda en la iglesia, que usa a estos hombres vanidosos, le llaman Señor, vanagloriosos, amadores de sí mismos, intemperantes, le llama el Señor en su palabra, para desviar a aquellos que quieren buscar de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que esta palabra que hemos compartido hoy, estos capítulos de la palabra de Dios, nos sirva como exhortación para cada día mirar más a nuestro Señor Jesucristo, mirar más su ejemplo de vida. En los 3 años y medio que estuvo con nosotros, cuál fue el comportamiento, cuál fue el ejemplo que Él dio, como dice aquí, ejemplo ser dado, para que ninguno en el día que estemos delante del Padre no podamos decir, yo no lo sabía, ya que el Padre mismo dice la palabra que cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oí. Entonces, hermanos,
es nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. No son los hombres, gloria a Dios, aquellos que quieren ser siervos del Señor de verdad, gloria a Dios, pero es siempre mirando a Jesucristo. Si lo que el pastor dice o hace está fuera de lo que está aquí en la palabra de Dios, pues debemos firme pedir la dirección del Señor y llamarlo y tratar de traerlo a la luz, porque el Señor mismo dice que si uno se extravía y los otros hermanos lo llaman y lo logran traerlo de nuevo a la luz, pues esto cubrirá multitud de pecados. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Amén.